Me llamo Andrés, y si alguien me hubiera dicho hace unos años que mi propia familia iba a romperme el corazón, no lo habría creído. Siempre pensé que la sangre era lo más fuerte, que al final del día los padres y los hermanos estarían allí para uno, pase lo que pase. Pero aprendí, de la manera más dolorosa, que no siempre es así. Todo comenzó con mi hermano mayor, Julián. Desde que tengo memoria, Julián fue el centro del universo de mis padres. Yo nací 3 años después que él, en un hogar humilde, donde cada peso contaba. Mi padre, don Sergio, trabajaba como obrero en una fábrica de cemento. Mi madre, doña Marta, hacía bordados para vender a las vecinas. Éramos pobres, pero nunca nos faltó comida ni un techo sobre la cabeza. La diferencia es que Julián parecía traer consigo una especie de brillo que lo hacía intocable. Mis padres siempre lo veían como el especial. Si había un pedazo de carne grande en el guiso, se lo daban a él. Si había dinero para un juguete, lo recibía él. Y si había un problema, todos se unían para protegerlo, incluso cuando la culpa era suya. Yo, en cambio, era el tranquilo. El hijo que no hacía mucho ruido, que no pedía demasiado. Nunca fui un problema, pero tampoco recibí la misma atención. No me malinterpretes. Mis padres me querían, estoy seguro de eso, pero no con la misma devoción que a Julián. Recuerdo claramente una tarde en que yo tenía unos 8 años. Había sacado un 10 en matemáticas, y con mucha ilusión corrí a mostrárselo a mamá. Ella sonrió y me dijo muy bien, Andrés. Pero apenas unos segundos después, Julián llegó con una medalla de 3er lugar en una carrera escolar. Mi madre lloró de emoción. Lo abrazó y hasta llamó a las vecinas para contarles. Mi diploma quedó olvidado en la mesa, y yo, en silencio, guardé el papel en mi mochila como si fuera un secreto. Ese tipo de cosas se volvieron normales. Aprendí a no esperar demasiado reconocimiento, a no competir por la atención. Simplemente hacía mi vida y dejaba que Julián brillara en el centro del escenario. Los años pasaron y ambos crecimos. Yo me dediqué a estudiar administración de empresas con mucho esfuerzo, becas y trabajos de medio tiempo. Julián, en cambio, no era de estudiar. Decía que la escuela no era para él. Nunca terminó la preparatoria, pero siempre encontraba la manera de sobrevivir con trabajos temporales o con la ayuda de mis padres. Aún así, mis padres seguían viéndolo como alguien destinado a grandes cosas. Papá decía, tu hermano tiene carisma, Andrés. Ya verás que un día dará el golpe de suerte. Mientras tanto, yo pasaba noches enteras estudiando, sin dormir, comiendo pan duro y café para no gastar de más, soñando con un futuro mejor. Al terminar la universidad, conseguí un buen empleo en una empresa de logística. Poco a poco, con disciplina, logré subir de puesto y mejorar mi salario. No era rico, pero podía vivir con cierta comodidad. Con mi primer sueldo compré un refrigerador nuevo para la casa de mis padres, porque el viejo ya apenas enfriaba. Ellos estaban contentos, claro, pero recuerdo que mamá dijo algo que me marcó. Gracias, hijo. Aunque ojalá Julián hubiera sido el que nos trajera esto, porque tú sabes que él siempre quiso hacernos regalos grandes. Yo solo sonreí y asentí, aunque por dentro sentí un vacío extraño. ¿Por qué no podían valorar lo que yo hacía sin compararme con él? Todo llegó a un punto crítico cuando mi padre enfermó de los pulmones. La fábrica lo había desgastado, y ya no podía trabajar. Mis padres vivían en una casa rentada, pequeña y húmeda. Los dueños les habían dado aviso de que aumentarían la renta, y mamá estaba desesperada. Fue entonces cuando decidí hacer lo que pensé que era lo correcto, comprarles una casa. No fue fácil. Saqué un crédito bancario a 20 años y puse todas mis energías en lograrlo. Firmar esos papeles fue aterrador, pero también me dio una satisfacción enorme pensar que, al fin, mis padres tendrían un hogar propio donde vivir tranquilos. El día que les entregué las llaves, mamá lloró, papá me abrazó con una fuerza que pocas veces me había mostrado, y yo sentí que todo valía la pena. Pero, como siempre, Julián encontró la forma de convertirse en protagonista. Apenas 2 semanas después de que se mudaran, empezó a decir que esa casa era de la familia, y como hijo mayor, le correspondía cuidarla. Al principio no entendí lo que quería decir, hasta que una tarde lo escuché hablar con mis padres. Esta casa es de todos, ¿verdad? Yo también tengo derecho. Yo estaba en la cocina y escuché a mamá responderle con suavidad. Claro, hijo, esta siempre será tu casa. Yo apreté los dientes. Esa casa estaba a mi nombre.
Yo estaba pagando las cuotas mes tras mes, con mi esfuerzo. Pero parecía que para ellos era un regalo colectivo, como si hubiera caído del cielo y no de mis horas extra, de mis desvelos y deudas. Con el tiempo, Julián se adueñó de la situación. Decía que estaba ayudando a cuidar a mis padres, pero en realidad vivía gratis en la casa. Comía lo que ellos compraban con la pensión de papá y no aportaba un peso. Yo seguía enviando dinero cada mes para gastos, pero gran parte terminaba en las manos de mi hermano. Lo descubrí una vez que llevé a mamá al médico y en su bolso encontré, sin querer, un recibo de un teléfono nuevo que le habían comprado a Julián. Me dolió, no porque le dieran algo a él, sino porque ese dinero debía usarse para medicinas o comida. Intenté hablar con mis padres. Les dije, mamá, papá, yo estoy pagando esa casa y mando dinero porque quiero que ustedes vivan bien, no para que Julián lo gaste en caprichos. Ellos me miraron con incomodidad. Papá bajó la vista, y mamá dijo, Andrés, entiende a tu hermano. No tiene la misma suerte que tú. La palabra suerte me atravesó como un cuchillo. ¿Suerte? Yo había trabajado hasta desmayarme. Había estudiado con hambre. Había renunciado a muchas cosas para llegar donde estaba. No era suerte. Era sacrificio. Pero para ellos, Julián siempre era la víctima, el que merecía comprensión. Las cosas se pusieron realmente tensas cuando mi padre falleció. Fue un golpe durísimo para todos, aunque en mi caso la tristeza se mezclaba con una sensación de vacío por todo lo que nunca le pude decir. Papá murió pensando que Julián algún día cambiaría y se volvería alguien responsable. Yo lo sabía, lo veía cada día, y la verdad era otra. Mi hermano jamás había tenido intención de cargar con nada. Después del funeral, yo pensé que sería lógico que Julián, como hijo mayor y hombre de la casa, apoyara a mamá. Pero sucedió lo contrario. Poco a poco empezó a traer amistades dudosas a la casa, fiestas que se alargaban hasta la madrugada, botellas de cerveza que quedaban tiradas por todas partes. Recuerdo una noche en particular. Llegué de improviso porque mamá no me contestaba el teléfono. Cuando abrí la puerta, encontré a 4 hombres y 2 mujeres desconocidas bebiendo en la sala, con música a todo volumen. Y ahí estaba Julián, como si nada, sonriendo. Andrés, hermano, dijo, levantando una copa. Bienvenido a la casa. Sentí un nudo en la garganta. Esa no era la casa, era mi casa, la que yo estaba pagando con sangre y sudor. Y mi madre, pobrecita, estaba encerrada en su cuarto porque no soportaba el ruido. Esa noche discutí con Julián en la cocina. ¿Qué demonios estás haciendo?, le dije, tratando de mantener la voz baja para no armar un escándalo. ¿Qué pasa, hermano? Solo estoy pasando un buen rato. Esta también es mi casa. No, respondí tajante. Esta casa es de mamá, y yo la estoy pagando. Tú no puedes convertirla en una cantina. Él se rió con desprecio. Siempre quieres mandar. ¿Acaso porque pagas unas cuotas crees que eres dueño de todo? Me mordí la lengua para no gritarle. No quería que los invitados escucharan, pero ese día algo se quebró en mí. Con el tiempo, Julián fue empeorando. No trabajaba, pero se las arreglaba para conseguir dinero vendiendo cosas de la casa. Una vez desapareció el televisor de la sala. Otra vez, una licuadora. Mamá, ingenua, decía que seguramente lo había empeñado solo por unos días. Pero esos objetos nunca regresaron. Yo trataba de hablar con ella, de explicarle que Julián la estaba usando, pero cada conversación terminaba igual. Andrés, no seas tan duro con tu hermano, me pedía con lágrimas en los ojos. Tú ya tienes tu vida hecha. Pero él necesita apoyo. Esas palabras me revolvían el estómago. ¿Acaso mi vida estaba hecha? Yo trabajaba jornadas de 10 o 12 horas, seguía pagando una hipoteca enorme, y además enviaba dinero extra para mi madre. Nada estaba hecho. Yo seguía peleando cada día. Lo que pasaba era sencillo. Yo era el responsable, el que siempre resolvía, y Julián era el eterno niño al que había que proteger. La gota que derramó el vaso ocurrió un año después de la muerte de papá. Yo había logrado reunir unos ahorros para empezar a pagar más rápido la hipoteca y reducir intereses. Era un plan importante, porque quería asegurarme de que mamá tuviera tranquilidad. Una tarde, pasé por la casa para entregarle a mamá una parte del dinero en efectivo, pensando que ella lo guardaría con cuidado hasta el día de hacer el pago en el banco. Era una suma considerable, casi 5 meses de mi salario. Al día siguiente, cuando fui a buscarla para ir juntos a la sucursal, descubrí la verdad.
El dinero había desaparecido. Mamá estaba nerviosa, evitando mirarme a los ojos. Le pregunté varias veces, hasta que finalmente confesó. Andrés, fue tu hermano. Dijo que necesitaba ese dinero para una inversión. Sentí que el piso se me abría bajo los pies. Una inversión. Esa era la palabra mágica que Julián usaba cada vez que quería justificar un nuevo engaño. Yo sabía, sin lugar a dudas, que ese dinero se había ido en juegos de azar o en pagar deudas de sus amigos. ¿Cómo pudiste dárselo? Le grité a mamá, incapaz de contenerme. Ese dinero era para tu casa, para asegurar tu futuro. Ella rompió a llorar. Es mi hijo, Andrés. ¿Cómo iba a negarle ayuda? Ahí lo entendí todo. Yo podía sacrificarme, trabajar, darlo todo, y siempre estaría en segundo lugar. Julián podía fallar 1000 veces, pero jamás dejaría de ser el hijo que necesitaba apoyo. Ese día tomé una decisión dolorosa pero necesaria. Hablé con mamá y con Julián en la sala. Les dije, se acabó. A partir de hoy no voy a mandar más dinero. Voy a seguir pagando la hipoteca porque está a mi nombre y no quiero problemas con el banco, pero ustedes tendrán que arreglárselas con lo demás. Mamá sollozaba, rogándome que reconsiderara. Julián, en cambio, me lanzó una mirada llena de odio. Siempre fuiste un envidioso, escupió. ¿Te molesta que yo sea más querido? No respondí. En ese momento entendí que discutir era inútil. Tomé mis cosas, me despedí fríamente y me fui. Durante semanas recibí llamadas, mensajes y hasta visitas de vecinos diciendo que mi familia hablaba mal de mí, que yo era un egoísta, que había abandonado a mi madre. Nadie sabía la verdad, que yo había dado todo durante años y lo único que recibí fue ingratitud y abuso. No fue fácil, pero me mantuve firme. Poco a poco dejé de sentir culpa y empecé a concentrarme en mi vida. Invertí en mí mismo, en cursos, en mi salud, en amistades verdaderas que me apoyaban sin pedirme nada a cambio. Supe, por comentarios de terceros, que Julián seguía hundiéndose. Había perdido dinero en apuestas, se había peleado con sus supuestos socios, y cada vez se veía más desgastado. Mi madre seguía defendiéndolo, pero ya con menos fuerza, como resignada a que nunca cambiaría. Yo sigo visitándola, claro, porque es mi madre y la quiero, pero lo hago con límites claros. Le compro medicinas, la llevo a consultas, la escucho, pero el dinero lo manejo yo directamente, sin pasar por Julián. A veces, cuando estoy solo en mi departamento, pienso en todo lo que ocurrió. Me duele, sí, pero también me siento libre. Ya no cargo con la culpa ni con el peso de sostener a alguien que nunca quiso sostenerse por sí mismo. He aprendido que la familia no siempre significa apoyo. A veces, la familia puede ser la primera en aprovecharse de ti. Y aunque duela, uno tiene que aprender a poner límites. Han pasado ya 5 años desde aquel día en el que decidí poner un alto. A veces parece que fue ayer. Otras veces siento que ocurrió en otra vida. Todo cambió desde entonces. No solo para mí, también para mi madre, y para Julián. En ese tiempo, logré estabilizarme. Terminé de pagar una buena parte de la hipoteca y hasta pude cambiarme a un empleo mejor. No fue sencillo. Tuve que estudiar de nuevo, certificarme en varias áreas, pero lo hice porque ya no tenía cadenas que me ataran al pasado. Por primera vez en mi vida, sentí que lo que ganaba era para mí y mis planes, no para llenar los bolsillos de alguien que no valoraba nada. Con mi madre las cosas siguieron siendo un desafío. Al principio, nuestras conversaciones estaban llenas de reproches velados. Ella me decía cosas como, Julián está pasando por un mal momento. Hijo, si pudieras ayudarlo. Yo le respondía con calma, pero firmeza. Mamá, ya lo ayudé toda una vida. Ahora él debe hacerse cargo de sí mismo. Al principio ella no lo aceptaba, lloraba, me decía que yo era frío. Pero con el tiempo, las lágrimas se fueron transformando en silencio. Creo que, poco a poco, comprendió que no podía seguir sosteniéndolo eternamente. De Julián supe noticias por terceros. Su gran inversión resultó ser una farsa. Un negocio de apuestas clandestinas donde perdió hasta lo poco que tenía. Sus amigos lo abandonaron, y él se quedó prácticamente solo. Una tarde, recibí la llamada de una vecina de mi madre. Me contó que Julián había sido echado de la casa por un par de tipos a los que debía dinero. Lo habían golpeado y dejado en la calle. Mi madre, desesperada, lo recogió y lo cuidó unos días, pero pronto se dio cuenta de que no podía más. Fue entonces cuando ella me llamó,
con la voz quebrada. Andrés, tu hermano está muy mal. No tiene a dónde ir. Me quedé en silencio varios segundos, pensando en todo lo que había pasado, en cada insulto, cada abuso, cada vez que se burló de mí llamándome el tonto que trabaja. Podría haberle dicho que no, que se arreglara solo. Pero recordé a papá, recordé también que, a pesar de todo, Julián era mi hermano. Lo visité. Estaba flaco, con la mirada apagada. Apenas podía sostenerse en pie. No era el hombre arrogante que conocí, era apenas una sombra. Se quedó callado, y por primera vez en mi vida, lo vi bajar la cabeza frente a mí. Hermano, murmuró. Lo arruiné todo. No supe qué decir. No sentí rencor en ese momento, solo una tristeza profunda. No lo llevé a vivir conmigo, porque sabía que eso sería retroceder. Pero sí lo ayudé a entrar en un centro de rehabilitación para personas con problemas de adicciones y deudas. Le pagué los primeros meses, con la condición de que después se encargaría él mismo. Mi madre, al ver eso, me abrazó y me dijo: «Perdóname, hijo, te pedí tanto que lo ayudaras, y no vi todo lo que te quitaba». Esas palabras me hicieron llorar. Por años había esperado escucharlas, y finalmente habían llegado. Julián sigue en ese lugar. No sé si cambiará de verdad, pero al menos ahora lo intenta. A veces me llama, con una voz más serena, agradeciéndome. Otras veces se queja, porque su carácter no desaparece de un día para otro. Pero yo ya no cargo con eso. Hoy, cuando pienso en todo lo que viví, entiendo algo importante. Ayudar a los demás no es malo, pero ayudar a costa de uno mismo, sin límites, es condenarse a la infelicidad. Yo aprendí que poner límites no me hacía egoísta, me hacía libre. Aprendí que la familia no siempre es como uno sueña, pero aún así, hay que saber cuidar de sí mismo primero, porque nadie más lo hará. Y sobre todo, aprendí que el amor verdadero, el que construye, no pide sacrificios eternos sin dar nada a cambio. Mi vida no es perfecta, pero hoy la vivo con paz. Julián tendrá que escribir su propio camino, con sus propias decisiones. Y yo decidí, al fin, vivir el mío. Si te ha atrapado esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos impactantes, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cada semana te traemos nuevos casos que te harán ver la realidad desde otra perspectiva.